Buenos días, tardes o noches, estimados amigos youtubers. En esta ocasión tenemos a bien presentarle en su canal Mentes Diferentes, aprendamos a manejar nuestra ira. En una de las 9 dimensiones del desarrollo integral del ser humano, hablamos de cómo debemos aprender a manejar o controlar nuestras emociones. Una de estas emociones es la ira. En este podcast ilustraremos con distintos ejemplos de la literatura cómo en muchas ocasiones una ira controlada puede ayudarnos a vencer o proteger en muchas ocasiones abusos contra seres queridos o abusos hacia nuestra propia persona, permitiéndonos entonces expresar con esto nuestra verdadera identidad. En toda la historia de la literatura humana se ha demostrado que siempre el hombre o en el hombre ha existido una lucha interna entre el bien y el mal. En fin, que no existen personas ni buenas ni personas malas. Como bien lo describe Carl Gustav Jung, nos dice que ser bueno o malo es relativo. No se puede separar esa dicotomía, esa integración, esa amalgama del relativismo del ser bueno cuando se tenga que ser bueno controlado o malo cuando se tenga que ser malo controlado. No se puede separar, pero sí se puede aprender a manejar. Ya en una obra, entrando ya en materia literaria, como en la obra de un gran erudito del siglo VIII, de Homero, ya Homero describe en su obra magistral, La Odisea, en uno de los poemas Odiseo, el héroe de Ítaca, le enseña a su hijo Telémaco a controlar su ira, donde le hace aprender de memoria que enojarse es fácil, pero que enojarse con la persona correcta, o sea, hay que enojarse con la persona correcta, en el lugar correcto y por la razón correcta, eso sí es difícil. Es difícil porque nos enseña Homero claramente que hay que saber enojarse de forma astuta y controlada. Y eso, señores, mis amigos youtubers, eso es bien difícil. Porque usar ese poder involucra per se tener una conciencia clara de nuestras capacidades y mucha concentración. Un poquito más, bueno, en ese mismo siglo VIII, en la cultura egipcia, según Plutarco, en el siglo VIII también antes de Cristo, en la obra La batalla de los dioses, vemos cómo la lucha entre el bien y el mal, un ejemplo, cuando el dios Horus combate contra su corrompido tío Set, y a Horus en esta lucha le cuesta perder uno de los ojos, entendiendo en este contexto de que en muchas ocasiones corremos el riesgo de perder algo o de quedar lesionados si nos atrevemos a expresar nuestras ideas. Nos vamos un poquito más, entramos al concepto bíblico. Vamos al Nuevo Testamento cuando Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Imagínense. La palabra manso a menudo puede venir con connotaciones negativas. Puede ser que la gente vea a ser manso como una alfombra para que todo el mundo pase por encima de él o de esta persona, para que la gente camine por encima de ellos. De hecho, un diccionario lo define como persona sumamente sumisa, complaciente, sin ánimo, totalmente domado, totalmente aplanado. Sin embargo, Jesús mismo es descrito, o él mismo se describe como una persona mansa y humilde de corazón. Y sabemos que este hombre, o este Dios hecho hombre, fue el mismo que desafió a los fariseos. Fue el mismo que volcó las tablas de los cambistas en el templo y que nunca retrocedió al blandir la verdad como una espada de dos filos. Nunca podría ser descrito a este ser extraordinario como un ser o un espíritu domado, aplanado o como una persona tímida. Así que si queremos, amigos youtubers, heredar la tierra, necesitaremos aprender a entender lo que realmente significa ser manso. Si queremos aprender a dominar la tierra,
tenemos que aprender primero a dominar nuestra fuerza interior, a dominar nuestra ira. En un artículo de Elias Alsken, traducido del noruego y publicado por primera vez como parte del libro The Way of Life, o sea, El Camino de Vida, en enero de 1935, se define con propiedad dos palabras antagónicas: mansos y tímidos. Son dos palabras antagónicas. Ser manso nunca debe confundirse con ser tímido. Un espíritu tímido, dice Alsken, un espíritu tímido es exactamente lo opuesto a un espíritu manso. La tranquilidad que acompaña a la mansedumbre es el resultado de la confianza de uno en el Señor. Eso es mansedumbre. Mientras que la tranquilidad de la timidez es el resultado de la falta de confianza en uno mismo. La persona no confía en ella misma, en sí misma, no cree en ella, entonces es una persona tímida. Tímida y muchas veces rayando de tonto, ¿no? Entonces, tampoco debe ser llevado, o no debemos ser llevados a pensar que una persona tímida, una persona mansa, siempre está tranquila. No podemos pensar que una persona mansa siempre está tranquila. Entender de que él o ella está tranquilo o tranquila cuando debe estar tranquila o tranquilo. O sea, per se sabe defenderse. Recordar que la naturaleza divina tiene dos lados. Es tranquila cuando es adecuado estar tranquila. Y puede tronar como el sonido de truenos y relámpagos cuando se necesite hacerlo. Jesús mismo es descrito como manso, entendiendo que siempre estuvo preparado para defenderse. ¿Estás preparado tú, amigo youtuber, para defenderte? ¿Te consideras una persona mansa? ¿O todo el tiempo te has equivocado con esos términos y te has dado cuenta que eres una persona tímida? Entonces, es tiempo también de que sacudamos y entendamos estos conceptos. Pasamos entonces, después de Jesucristo, del tiempo de Cristo, entonces vamos al siglo XVIII. Vemos otro erudito cuando nos presenta la obra Jekyll y el señor Hyde, o como le llamamos al extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela del escritor británico Robert Louis Stevenson, publicada en el año 1886. Es un libro de terror e intriga en el que se pone de manifiesto un debate entre el bien y el mal, así como la dualidad del ser humano, nuevamente esa lucha entre el bien y el mal. En realidad la obra, algo resumido lo que voy a presentar o expresar, trata bien, como aquí presenta, a un médico de aquella época que tenía muchas carencias internas, muchos vacíos existenciales, si se puede decir, muchos problemas de personalidad, problemas de ansias, quizás de algún tipo de manía interna, y entonces él sufría porque él quería disminuir esas sensaciones, esas expresiones que él sentía. Entonces este médico de aquella época llega y hace un medicamento, hace un preparado, lo que llamamos hoy en día un medicamento, una formulación. Entonces, pretendiendo con esa formulación tomársela para que disminuyera esos sentimientos, ese tipo de ideas, de pretensiones, de acciones que él quería expresar y que él sentía que eran negativas. Pero paradójicamente, cuando el doctor hace estas preparaciones, lo que ocurre es todo lo contrario, que el preparado lo que hace es exacerbar, complica más el problema, y entonces aflora una personalidad siniestra como es Mr. Hyde, un psicópata, asesino, depravado, que entonces se convierte en un problema, el problema del doctor. Entonces, yo como farmacéutico clínico puedo hacer un análisis sencillo de esto. Esto es lo que hoy vivimos. Fíjense, 1885, pero todavía, 86, perdón, pero todavía solo vivimos en estos tiempos. ¿Cuánta gente
no se atreve a expresar lo que siente, no busca ayuda en un momento dado, empieza a tomar medicamentos que muchas veces no necesitan y muchas veces hasta complican, exacerban, complican, trastornan más a la persona y es otro problema. Entonces tenemos que aprender de esta obra tan interesante del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1886. Dijimos que íbamos a ver obra literaria, pero también podríamos, en estos modernismos, ver el tema de las películas, que también es una realidad de estos tiempos y son interesantes. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias de George Lucas, este cineasta George Lucas estadounidense, nos presenta otra batalla entre el bien y el mal, donde vemos a los guerreros Jedi, que poseen esta mansedumbre, son personas tranquilas, pero que son personas sumamente poderosos al utilizar la fuerza. Y no dudan en un momento dado que cuando aparece el mal, no dudan en batir su sable de poder para poder contener y eliminar el mal. En el 2012 también el universo Marvel de los Vengadores, hay una escena donde el Capitán América, el primer Vengador, ve llegar al Dr. Bruce Banner y le recomienda enojarse para que se transforme en el poderoso Hulk. Pero este le indica al Capitán América que precisamente este es su secreto, ya que este último aprendió a controlar su ira. En ese momento el Dr. Banner suelta, ¿verdad?, expresa toda la rabia que necesitaba contener en ese momento. ¿Para qué? Para que este personaje lleno de ira llamado Hulk aplastara a todos estos extraterrestres que habían llegado a invadir el planeta Tierra. Entonces, hoy en día, trayendo un poco también a la realidad, ya de este tipo de ciencia ficción, volvamos a la realidad. Para muchos abogados, la técnica de golpear al adversario con palabras duras y con una autoridad es precisamente llevar al rival a llenarse de ira para desestabilizarlo psicológicamente, para que este último no se concentre y falle en su argumento a la hora de presentar alguna querella, alguna demanda, a la hora de proteger a algún cliente. Miren, conclusiones finales. En las conclusiones finales puedo hacerle este tipo de reflexión, pero también antes vivencias personales. Mira, yo recuerdo cuando participaba hace años, no estaba mucho más joven, participaba en la pastoral carcelaria de mi país, aquí en Panamá, con el equipo de Monseñor Rómulo Emiliani, un sacerdote católico panameño muy reconocido en Latinoamérica, y él nos relataba el hecho de que en prisión gran cantidad de estas personas estaban allí porque en un momento de debilidad, de que no supieron manejar sus emociones, en este caso la emoción de la ira, cometieron en algún momento, cometieron algún crimen que después lastimosamente tenían que pagar. Entonces tenemos que aprender a dominar nuestra ira, aprender a dominar toda esta fuerza interna, esta fuerza interior, que si aprendemos a dominarla y a tratar de controlarla cuando se requiera, sabemos que esto puede ayudar en la sociedad, controlar nuestra ira. Por ejemplo, en la familia, que las personas puedan conversar, las parejas conversen con los niños, los hijos. Este conversar va a permitir que todo el mundo exprese esas cosas internas que muchas veces nos debaten, nos acongojan, nos deprimen, y que cuando conversamos muchas veces entre familia podemos en un momento dado proteger, orientar, cuidar, sanar esas heridas internas, sanar esos apetitos muchas veces negativos o que consideramos negativos, y podemos seguir manteniendo una convivencia familiar, interpersonal, social. Lo mismo en los equipos de trabajo, conversar los problemas. Cuando haya que conversar entre compañeros, llevar donde un jefe para que entre compañeros podamos aclarar conceptos, aclarar dudas, aclarar cosas que no nos va bien como equipo de trabajo, no nos va bien
como compañero de trabajo, porque muchas veces quizás no vamos a poder llegar a ser grandes amigos, pero sí unos buenos compañeros de trabajo, y que el tema es que muchas veces pasamos más tiempo en los trabajos que en nuestros hogares. Y es importante entonces aprender a controlar nuestra ira, aprender a controlar nuestras emociones, como lo he dicho otras veces. En los tiempos de política, por ejemplo, entender que no podemos dejarle todo, eliminar estos conceptos tan religiosos de decir muchas veces que todo se lo dejamos a Dios. Vemos un político robándonos y le decimos, no, esto lo dejamos al universo. Dios se encargará de él, ¿no? Todo eso malo que ha hecho le volverá para atrás. Podemos seguir pidiéndole a Dios, pero también tenemos que hacer las cosas como humanos. Votar con las personas que hay que votar. Transmitir nuestro voto de una forma segura, de una forma inteligente a las personas que deben tener nuestro voto. Y cuando se cometen fraudes y temas de estos, para eso existe también el derecho, la parte legal, se le lleva a la persona o se ponen las querellas pertinentes para poder controlarlo. Acuérdense que en otros videos lo hemos planteado que esto es así. El hombre por naturaleza es malo y envidioso. Por eso hay que aplicarle el derecho para poder controlarlo. Entonces, démosle al César lo que es del César. Hagamos lo humanamente posible y dejémosle a Dios lo que es de Dios. Pidámosle a Dios, pero también hagamos nuestra parte. Lo de Dios y lo de nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Esto finalmente espero, amigos youtubers, que este tema haya calado un poco en cada uno de ustedes. Esperamos que sientan que hemos aclarado algunas dudas de estos conceptos de lo que es ser manso y de ser tímido. No tiene uno nada que ver con lo otro. Aprendamos a protegernos, aprendamos a llamar a nuestros derechos, proteger nuestros derechos, aprendamos a defendernos de forma precisa, clara, respetuosa, para que nadie nos agarre de tontos, para que nadie nos pisotee, para que todos nos respetemos. Ni un jefe puede agredirle a usted, ni usted a un jefe. Todos debemos guardar una sana distancia también, siempre recuerdo. Todos debemos mantener una sana distancia. No podemos tener a veces esos excesos de confianza en los trabajos, porque esto definitivamente no va bien en los trabajos en equipo. Saludos, mis estimados amigos youtubers, espero que estén bien, espero que este tema también les haya sido de mucho agrado, y cualquier cosa comenta aquí abajo conmigo para poder yo mejorar mi contenido. Te pido que me dejes un like y te suscribas a nuestro canal Mentes Diferentes, porque todo esto, cuando tú te suscribes, cuando te apuntas, todo esto le indica a los amigos de YouTube que el tema lo están viendo mucha gente, y esto nos ayuda para que nuestro canal siga creciendo con temas totalmente diferentes, porque esto es Mentes Diferentes. Saludos, amigos youtubers. Hasta luego.